Hola, buenas tardes. Estamos a punto de conversar en una nueva edición de Conversaciones en Vivo desde el Instagram de Revista Colegio. Y en esta oportunidad le quiero presentar a Verónica Caputi. Verónica ya está conectada, así que le vamos a dar la bienvenida. Ahí está, vamos a hacer una prueba de sonido. ¿Me están Ahí voy. escuchando bien? Hola, Vero. Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Se escucha bien ahí, ¿no? Te escucho muy bien. ¿Cómo anda eso? Perfecto. ¿Cómo la van llevando? Bien, acá con el café de esta hora, que es el más rico después de tantas reuniones y videollamadas del día, pero es el momento de conversar con pausa. Así que, bueno, bienvenidos a los que se están conectando y gracias a vos por sumarme. No, por favor, un placer. Bueno, vamos a hacer una presentación formal de la entrevistada, a la cual tengo el gusto de conocer desde hace unos años, recorriendo un poco capacitaciones, congresos, escuelas, etcétera. Les quiero contar que Verónica es licenciada en psicología. Estudiaste en la Universidad del Salvador, ¿verdad? Exacto, sí, hace unos cuantos años. Bueno, no digamos cuántos entonces. Eh, No digamos cuántos. Después te fuiste especializando en educación y tecnología. Tuviste un paso por Flaxo, donde estudiaste eh, esto que estaba diciendo. Contame un poquito de tu perfil en cuanto a tu capacitación en Flaxo. Y también hiciste la diplomatura en gestión de la innovación educativa con nuestros amigos de la siglo XXI, ¿verdad? De la siglo XXI. Sí, bueno, yo me fui como transformando en servicio hace muchos años cuando me recibí de psicóloga. Yo este año cumplo 20 años como directora a cargo de escuela secundaria. Eh, Nunca me interesó demasiado el perfil clínico, siempre el de educación, y siempre fui atrás de una capacitación que viniera a traerme una propuesta de solución o que me permitiera idear una solución para trabajar en el escenario mío, que era la escuela. Y en esa línea después me fui como reconvirtiendo y transformando y sentía que si necesitaba liderar un cambio en el colegio ligado a lo que pasaba por fuera del colegio, ¿no? Los nuevos escenarios en los que se movían los chicos y los padres, que tenía que ver con este entorno tecnológico, necesitaba formarme. Y entonces, bueno, de ahí la especialización en educación y tecnología, y como soy inquieta, después me fui a hacer la diplomatura de diseño de gestión en innovación. Siempre, digamos, la capacitación al servicio de los problemas a resolver. A mí me parece que uno tiene que salir a buscar ideas como para conectarlas y ponerlas a trabajar en los campos en los que uno se mueve, ¿no? En ese sentido, sigo mucho a Jordi Adel. Yo sé, muchos de los que nos están siguiendo seguramente lo conocen y ya lo escucharon, pero me gusta mucho esta idea de pensar en los entornos de aprendizaje profesional, porque tiene que ver con enlazar la necesidad del campo en el que uno se mueve, profesional y laboral, con un estilo de vida, en definitiva, con una búsqueda que te va abriendo a otros y que te retroalimenta. Y bueno, ahí fui como dando esos saltos que vos contabas en grandes bloques. En el medio, bueno, también trabajé en filosofía para niños, que es lo que contabas en la previa, siempre ligado a esto de pensar en cómo piensan los chicos, que ahora uno diría en trabajar en metacognición, pero en definitiva, cuando trabajas en filosofía vas por la indagación, ¿no? Sí, filosofía es algo que particularmente me fascina y que la escuela atiende poco. Me acuerdo que hace muy poco tiempo una serie que se llamaba Merlí, que puso un poco en el tapete, ¿no? Que puso sobre la mesa cuáles son las habilidades y cuáles son un poco los ejes de pensamiento que el ser humano desde su misma, con el paso de los años fue como repensando, ¿no? Así que todo eso, bueno, te fue formando como una profesional inquieta y hoy estás abocada a la dirección de innovación del Instituto Victoria Ocampo. O sea que bien, bien, bien en la Sí. trinchera, no solo en lo académico y en lo formativo, sino que estás bien, bien en la trinchera. Y quería un poco hablar de eso, ¿no? En principio,
Contame un poco, y sobre todo para la gente que nos sigue en la conversación, hablame un poco de las TICs y las TACs. O sea, hablame un poquito de eso, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de innovación y cuando hablamos de tecnología? Y si ambas pueden ir de la mano perfectamente en lo que significa, ¿no? Las comunidades de aprendizaje. Sí, bueno, lo contaste cortito, pero es un tema complejo y apasionante. Mira, cuando hablamos de innovación, lo primero que a mí me gusta mencionar es que estamos hablando de procesos de transformación, que son más complejos que los procesos de cambio. Digo, para simplificar, yo voy a cambiar un jean, no me gustó uno, lo cambio por otro, y hay un objeto de por medio. Cuando yo estoy pensando en un escenario como la escuela y en transformar la escuela, yo no puedo cambiar figuritas, porque yo estoy trabajando con gente y con vínculos. Entonces el cambio es más profundo porque tiene que impactar en esa cultura y en esos vínculos internos de la escuela. Y entonces cuando hablamos de innovar, me parece que tiene que ver con esto, con poder transformar con sentido. Ahora, vos no innovás de la nada o a partir de la nada, sino que siempre partís de un problema. Eh, Positivamente pensado el problema como una oportunidad. Entonces, cuando vos tenés una necesidad, tenés un problema, tenés una necesidad, tenés la posibilidad de idear una solución, bueno, eso generalmente va de la mano de un proceso de transformación. Para generar un nuevo juego, pensando en la escuela como un ecosistema. Eh, entonces, me parece que primero hay que tener claro eso, ¿no? Que cuando hablamos de innovación hablamos de transformar, y de transformar con sentido y profundamente. No sé si a largo plazo, porque después vas a necesitar, en función de los nuevos problemas y necesidades que detectes, generar otras transformaciones. Pero sí que sean profundas, porque es lo que van a generar una cultura que tenga que ver con el modo de hacer y con generar identidad a todos los que quedan enlazados dentro de esa comunidad. En esa línea, retomando lo que me preguntabas de las TIC y de las TAG, que supongo que estás pensando en el artículo de Casablancas, hay uno muy conocido de Silvina Casablancas, que es como un ABC en flaxo, que se llama El pasaje de las TIC a las TAG, y que habla de esto, ¿no? De pasar de las tecnologías de la información y la comunicación a las tecnologías del aprendizaje. Eh, Cuando pensamos en transformar, y no importa de qué escuela se trate, seguramente los que están del otro lado van a coincidir, si trabajan en educación, los problemas más grandes siempre tienen que ver con espacio, tiempo y relaciones, ¿sí? No importa cuál sea tu proyecto educativo, si vos les preguntas a los educadores de una escuela qué problema tenés para concretarlo, no nos podemos reunir, no tenemos tiempo, no sé cómo conectar a Convey. A Convey le hace este contenido con este proyecto, esta persona con este otro departamento. Y ahí me parece que la tecnología entendida como lo digital, no como tecnología de lo macro, de proceso incluido, sino de herramientas digitales, me parece que pueden dar una gran solución. ¿Por qué? Porque si algo revolucionó Internet fue la idea del espacio y del tiempo. Digo, ¿qué mejor ejemplo que la pandemia? Claro. Antes de la pandemia, de estar todos en casa, ¿qué se decía? Que nos desconectaba la tecnología. Yo me pregunto si no hubiésemos tenido internet de por medio y esta pandemia se hubiera dado en un momento histórico distinto, ¿qué hubiera pasado con estas relaciones de espacio-tiempo vinculantes entre nosotros? Entonces, bueno, cuando hablamos de innovar en escuelas, hablamos de transformar, hablamos de usar algunos facilitadores, me parece que las herramientas digitales pueden estar al servicio de esos problemas comunes a cualquier escuela, de espacio, tiempo, relación, y en el medio nos vamos transformando nosotros. Digo, ¿por qué comunes a cualquier escuela y por qué espacio-tiempo? Bueno, ahora lo estamos experimentando de manera obligatoria, pero también cuando volvamos a los edificios podemos empezar a pensar qué me facilita hacer una videollamada en relación a concretar un proyecto, idear una, no sé, la feria de ciencias entre los docentes. Bueno, yo los podría reunir, no los puedo reunir, ¿qué pasa con las incompatibilidades horarias? Es decir, cómo yo con tecnología puedo ir sorteando algunos obstáculos que o me enquistan en una forma de hacer o me abren hacia formas de hacer novedosas. Y en eso se te juega la gestión. Si tuviésemos que darle 5 o 6 tips
a los directivos de las escuelas que nos están escuchando, ¿qué 5 o 6 tips le darías para trabajar con tecnología? Y te tiro una punta, sacarse Dale. sacarse el miedo. Bueno, yo les diría, no sé si 6 son muchos, ¿eh? Yo sé de las que, como Mario Bunge, viste 3 o 4 problemas y al hueso. Me parece que la primera cuestión es no pensar en la tecnología primero, porque eso asusta mucho. Entonces yo digo, bueno, agárrense de la silla, ¿sí? Siéntense sobre la experiencia que tienen liderando escuelas y seguro que tienen experiencia, olfato y ojo clínico para identificar los problemas que ustedes tienen para llevar a la escuela hacia ese lugar donde la quieren llevar. Piensen en qué espacios, de nuevo, de estos 3 tópicos, ustedes tomarían espacio, tiempo y relación, porque ahí tenés la fortaleza, la seguridad de yo me paro desde lo que sé que puedo manejar. Y después hagan como esa lectura equivalente de decir, bueno, a ver, ¿qué herramienta digital, qué de la tecnología a mí me podría facilitar la gestión de esto? Y ahí, como les digo un poco a mis alumnos, googleen, porque lo que no se te ocurre y no conozcas, estás. Entonces, aunque te parezca muy de receta casera, digo, pruébenlo porque funcionan. Si yo digo, el problema es que no sé cómo reunir a mis equipos fuera de hora, y no sé cómo hacerles una encuesta para avanzar en un proyecto. A lo mejor yo no sé cómo hacer una encuesta, o digitalmente si existe, pero si lo googleo seguro que está. Entonces ahí voy aprendiendo. Eh, la idea antepone la herramienta tecnológica, porque ese sería como el tercer consejo fuerte para los directivos. No se olviden que el principal recurso que tienen los colegios son el recurso humano. Claro. Entonces yo puedo tener el artefacto tecnológico, el chiche tecnológico, pero si no tengo un para qué y un porqué, una idea que te quede alrededor de eso, no pasa nada con la escuela. Digo, puedo generar un cambio. Antes no tenía pizarra digital y ahora sí. Pero si la pizarra digital la uso para dar la misma clase que daba con una tiza y un pizarrón, bueno, hubo cambio en cuanto al equipamiento, capacité a los docentes en el uso de la pizarra, pero no transformé la forma de impactar en los aprendizajes. Entonces, primer consejo, se sientan en la silla de la experiencia y del ojo clínico para identificar problemas. Segundo consejo, trazan la ruta desde dónde estoy parado y hacia dónde quiero ir. Y como dice Bleckmar, el espacio entre el que estoy y hacia dónde quiero ir es el espacio de la gestión. Tercero, empiezo a pensar, a pedir ayuda, asesoramiento, a googlear, ¿qué herramienta digital me lo puede venir a resolver? Tercero, apoyarme en la gente, porque la gente es la que va a mover o no va a mover ese recorrido. Ese es mi principal recurso. Si yo no tengo a los equipos involucrados, no puedo hacer avanzar nada. Digo, puedo escribir un artículo sobre, pero no voy a generar ninguna transformación. Y en ese involucrar a la gente también estoy pensando en los chicos y en los padres, porque en general se piensa como que, digamos, antes se ideaba la transformación de una escuela desde la oficina del director. Después se pensaba, y a veces todavía se piensa, que se puede armar la transformación de una escuela entre docentes y directivos, como si no tuvieran que ser involucrados los principales destinatarios, que son los chicos. Ahora, los chicos no están solos, hay una elección ideológica de una familia con respecto a la educación cuando los anota en una escuela o en otra. Entonces, necesariamente cuando empezás un proceso de transformación en la escuela, tenés que pensar en impactar a todos, porque si no los haces parte, no prende, no lográs institucionalizar. Ese sería también como mi consejo, busquemos institucionalizar, porque puedo tener muy buenos docentes, puedo tener muy buenas clases, pero la suma de todo eso no me hace una escuela. Y ahí yo creo que sería como la vuelta que le daría. Trataría de pensar la escuela como un ecosistema, tratando de tocar todo al mismo tiempo. Eh, en ese sentido, yo no soy muy partidaria de los cambios graduales, y sé que esto a veces genera como algún susto, Controversia, por lo menos controversia. algún sustito, ¿viste? Algo de todo junto y al mismo tiempo. Eh, pero digo, así como Internet vino a romper la idea de tiempo, y uno no puede pensar un tiempo lineal, y nuestra vida no es lineal, porque algunos nos estarán escuchando y estarán leyendo simultáneamente las notificaciones de WhatsApp. No puedo pensar una escuela linealmente, pues no puedo pensar que del día 1 al 5 voy a transformar tal cosa, del 5 al 10 voy a transformar otra, porque cuando llegué a la mitad del mundo ya cambió, y a lo mejor eso que yo procuraba transformar se volvió impertinente e innecesario.
Entonces, si nos pensamos como que todos somos parte del problema, pero también de la solución, yo tengo que pensar a la escuela como un ecosistema. Y el desafío más interesante, más complejo, pero más interesante, es esa posibilidad de ir subiendo escalones juntos. Esto como que estamos metidos en el mismo océano y que vamos surfeando las olas juntos. Eh, Eso es lo apasionante en realidad, lo que justifica la macrogestión desde el rol de un director. Sí, estamos todos en la misma tormenta, pero no todos tenemos el mismo tipo de barco ni el mismo tipo de motor. Entonces es una Mm, situación compleja, ¿no? Una cosa es el mapa, es decir, lo que te dice la sí, currícula, lo que te dice el ministerio, y otra cosa es tu escuela, otra cosa es tu organización, y otra es el territorio digital o el territorio colaborativo que puedas organizar a partir de este tren bala que nos atravesó a todos y nos dejó a muchos sí. esperando en la estación. Es decir, hoy el mundo está atravesado por esto y sin embargo, así como las escuelas vivieron su problemática de cómo dar las clases, hoy la escuela está funcionando en línea. En algunos casos mejor, en Sí, otros no tanto. Pero me gustó mucho lo que dijiste sobre esto de generar ecosistemas, ¿no? De generar una cultura en la organización, una cultura de innovación, una cultura de dar. ¿Cómo contagiás a los inexpertos? ¿Cómo contagiás a los resistentes? ¿Cómo involucrás a los padres? ¿Cómo lo hiciste? Eh, mira, me parece que el desafío y la llamada está a transformarse uno. No estamos transformando un proyecto aislado. Es una oportunidad para avanzar todos. Desde el escalón en el que estabas parado es indistinto, porque digamos, ahí también, digamos, los procesos van variando. Pero es una llamada a transformarnos todos. Entonces, si voy al caso puntual de mi colegio, o si lo pienso en términos de comunidad de aprendizaje para ampliar y permitirles a otros que empaticen con sus propias realidades, vuelvo a lo mismo, si estamos todos siendo parte del ecosistema, todos nos tenemos que ver impactados, todos tenemos que sentir que aprendimos algo. Esa me parece que también es la nueva función de la escuela, ¿no? Que el destinatario no sea el chico. Te pongo un ejemplo, nos tuvimos que ir a trabajar todos en línea. Así como el docente tuvo que pensar una dinámica de clases especial, porque una cosa es dar eventualmente una clase en línea y otra cosa es sostener a una escuela en línea. Y el chico tuvo que acostumbrarse a una rutina distinta, adquirir alguna herramienta distinta si no la tenía, o navegar por una plataforma en la que no estaba acostumbrado. Ese papá que quedó en la casa, sobre todo los de inicial y los de primaria, también tuvo que generar alguna destreza novedosa si su formación o si su trabajo no le requería en la vida cotidiana coquetear con una plataforma Claro, educativa. sí. Entonces, ahí trabajé mucho con los padres esta idea de que ellos también, gracias a que eran parte de este ecosistema, tenían la posibilidad de crecer con los hijos, que no estaban eligiendo solo un programa de estudios para los hijos, sino que estaban eligiendo un estilo de vida. Si el valor central de la escuela nuestra, del ADN, es la superación, bueno, en esto nos superamos todos. Ahora esto vale en realidad para cualquier escuela que se posicione como comunidad de aprendizaje. Entonces, este ascenso social a través de la educación, que antes se buscaba solo para los hijos, puede ser muy inspirador para una familia si lo pensamos para todos. Y puede ser muy inspirador para el personal docente que se sienta convocado a sentirse transformado profesionalmente. Entonces ya es más allá del boletín o del informe de la directora o de la medalla que le den a mi hijo. Es esto de ganar, ganar, sentir que a fin de año todos vamos a salir ganando porque todos pudimos aprender algo. Entonces me parece que si la convocatoria tiene que ver con nos superamos todos, y eso tiene anclaje en el proyecto de vida de cada uno, bueno, va teniendo sentido, porque entonces no te queda disociado el discurso de, bueno, la escuela tiene que dar una formación integral y formar personas, como si esas personas no fueran parte de un ecosistema familiar, de un ecosistema comunitario. Entonces lo fuimos haciendo así. Digo, el papá, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hice fue generar reuniones de padres por Hangout Meet, nosotros estamos trabajando con Google, entonces mantuvimos las reuniones de padres. Para En el muchos nivel, hacer una video. en todos los niveles o en el inicial solamente?
No, en los tres Ajá. niveles, en los tres niveles. Que era algo que igual teníamos proyectado para este año, por lo mismo, porque uno no puede desconocer en qué escenarios laborales se mueven los padres. Entonces, si yo programo una reunión para las 8 de la mañana y no viene nadie, bueno, una opción es pensar a estos padres no les importa nada, pero la otra opción es pensar que no pueden pedir permiso y estar a las 8 de la mañana si tienen 3 hijos 3 veces en el mes, porque los citamos a 3 reuniones. Entonces ahí de nuevo, vuelvo a la primera pregunta que me hiciste, tengo un problema, no vienen los padres a las reuniones. Genero una hipótesis con respecto al entorno, no me tengo que olvidar de que hay un mundo atrás del límite físico del edificio de la escuela. Ujú. ¿Hay alguna herramienta tecnológica que me facilite una solución, hacer coincidir en espacio y tiempo a los padres y a los educadores? Y bueno, sí, una videollamada. La pandemia nos vino como anillo al dedo como para empezar a experimentar. Pero digo, ¿por qué no lo podríamos sostener después? Si esos padres van a seguir trabajando con horarios laborales complicados para venir a una reunión a las 8 de la mañana. Ahora ese padre que se conectó por primera vez para la reunión, por un lado, experimentó cómo trabajan sus hijos dentro de la escuela. Entonces, no solo le contás, sino que hace el mismo recorrido que hace su hijo dentro del classroom, pero también le das la posibilidad de pensar, bueno, ¿cómo afrontar esta pandemia? Porque a lo mejor ese papá tenía un comercio a la calle, vendía, no sé, una marroquinería, Sí. invertía tiempo, logística en visitar a proveedores o a clientes. Y ahora se dio cuenta que con un clic él se puede conectar también con un proveedor y entonces organizar una logística distinta. Y entonces ahí vuelvo al tema de cómo lo hicimos, incorporándolos a todos, porque entonces ahí vas construyendo una razón de ser que va más allá de impactar solo en el chico. Entonces tiene sentido que todos hagamos el esfuerzo de dar la mejor versión que nos toque desde el rol que tenemos. La mejor versión de directores, la mejor versión de educadores, la mejor versión de padres y de alumnos. Y ahí me parece que generas mucha más pertenencia. Es como la posibilidad de pertenecer, porque ¿en qué se basa ahí la pertenencia? En la identidad colectiva que va generando, en una forma de ser. Digamos, podemos tener distintas organizaciones familiares, podemos trabajar de cosas distintas, podemos tener distinto nivel económico, pero apostamos todos a seguir aprendiendo para superarnos, que es la lógica de las comunidades de aprendizaje. Y ahí vas modelando formas de trabajo mediadas por la tecnología. Bueno, hoy hice una formación con los chicos de secundaria de la misma manera, con una videollamada. Digo, bueno, ¿por qué no hacerla de esa manera? ¿Por qué no dejar que en el chat anotaran las dudas que tenían y armar como una vedelía en el momento, además de dar cámaras y saludarnos y demás? Digo, ¿por qué no lo podríamos hacer? Entonces, si no encontrás un por qué no, entonces es un sí, hagámoslo y veamos qué pasa. Y veamos qué de todo eso va quedando. Que es algo que charlábamos también con vos, Marcelo, sabés que yo me apasiono, me haces un signo así, y yo No, sé no, que voy está acotando. muy bueno lo que decís y cuando vea la oportunidad de preguntarte algo, te preguntaré, pero Dale. está súper claro y además me parece que uno de los aspectos clave que tiene que ver con el liderazgo en la innovación es contagiar pasión, que es esto que vos transmitís cuando te embalás y empezás a hablar de tu escuela y de tu comunidad de aprendizaje. Contame. Pero que igual es, Sí. dale, dale, perdón. No, que me estabas hablando un poco de cómo fuiste contagiando al resto de los Sí, equipos, a los docentes y también cómo se fueron involucrando los padres. Contame un poco de los chicos, sí. ¿no? ¿Cómo es esta mirada hacia el alumno desde la innovación? ¿En qué sentido? A ver, ¿qué querés específicamente? No, ¿Cómo pensamos a los básicamente, chicos o cómo piensan los chicos? claro, los chicos, o por ejemplo, dame 2 o 3 ejemplos de trabajos colaborativos que hayan hecho o en los últimos 2 meses, donde hayan recibido un feedback muy positivo de los docentes e inclusive de los chicos. Mira, te cuento algo. Les hicimos un desafío filmado a los chicos que les preguntábamos antes del coronavirus a los de secundaria. ¿Qué pensás, qué pensabas de la escuela? ¿Qué era la escuela? Y ahora, ¿qué pensás después del coronavirus? Y
nada, esas cosas, esos comentarios que te quedan porque son la frutillita de la torta. Un alumno mío que está en segundo dijo, yo antes pensaba que la escuela era exigente y ahora pienso que es innovadora. Entonces les preguntábamos por qué, porque después tuvimos feedback y por esto de que sienten que están pudiendo trabajar juntos igual. Nosotros Claro, veníamos trabajando, en realidad no fue por la pandemia, con herramientas colaborativas. Entonces, esto de coeditar un texto, de tener que hacer una videollamada donde discutieran cómo resolver un trabajo grupal y que ese video fuera la evidencia del trabajo en grupo para los docentes, por ejemplo, es algo que veníamos haciendo. Entonces, ellos lo toman como con cierta naturalidad. Digamos, cuando comparan con otras experiencias, a veces notan la diferencia, pero al mismo tiempo lo tienen totalmente naturalizado, ¿sí? sí, Porque ya te digo, vamos como en esa línea de trabajo hace rato. Y ahí volvemos a lo mismo, porque me habías pedido que ejemplificara para que pudiera ser a lo mejor aplicable a otras realidades. Hay un problema fantástico que comparten en todos los foros los docentes, que es si los chicos se copian o no, si cómo trabajan en grupos, si se saben dividir la tarea en grupo. Bueno, yo ahí siempre digo dos cosas. Si los chicos pudieron dividirse por partes y cooperar en lugar de colaborar, es porque la consigna estuvo mal planteada. Digo, si yo me puedo dividir y decir, che, vos hace dos, vos hace tres, y después sumamos, estuvo mal planteada. Pero a veces es verdad que faltan evidencias de cómo se trabaja al interior del grupo. ujú, Entonces teníamos ese problema, una profesora de matemáticas de mi colegio me decía, mira, trabajamos con rúbricas, se coevaluaron entre los chicos, todos se pusieron 10, dice, entonces, ¿trabajaron fantásticamente en grupo o están haciendo trampa? Frente a ese problema, la solución fue, ¿y por qué no hacemos que ellos se filmen discutiendo cómo van a encarar el trabajo? Y les generamos una rúbrica donde cada uno tenga que generar dos aportes fundamentados a partir de la bibliografía de por qué lo resolverían así y no de otro modo. Y eso fue fantástico porque al principio surgió desde la perspectiva docente, desde el lugar del control, pero cuando generamos la evidencia, nos dimos cuenta que podíamos seguir cómo el chico razonaba y cómo cada chico razonaba, y además cómo se daban los vínculos y los roles al interior del grupo. Entonces, como esto lo venimos haciendo, los chicos lo tienen naturalizado, ¿sí? Sí les sorprendió que hubo como un continuo, una continuidad entre lo que veníamos haciendo y a lo que nos obligó la pandemia. Pero también vamos buscando estas transcripciones, de bueno, teníamos formación, lo valorábamos, ¿por qué? ¿Lo podríamos sostener ahora en esta forma en línea? Bueno, lo sostenemos. Y vamos buscando esos equivalentes porque no todo es desechable tampoco, ¿sí? Hay rutinas que son importantes porque te van dando como anclaje en la vida escolar. Y me parece que eso también hay que conservarlo, porque también hacia la historia de quiénes somos dentro de una escuela cuando interactuamos con claro. otros. Estamos conversando con Verónica Caputi. Tenemos ahora el doble de audiencia que en los primeros minutos y algunas personas preguntan en qué escuela trabajás. Quería un poco volver a mencionar que sos especialista en educación y tecnología y que sos la directora de innovación del Instituto Victoria Ocampo, una hermosa escuela de la zona de Wilde, al que tengo el gusto de conocer. Y estamos dialogando básicamente sobre qué es innovar, qué es generar una cultura de aprendizaje y qué es esto de generar en los equipos directivos y docentes una actitud positiva hacia la innovación, ¿no? Entonces, me decía Vero cosas muy interesantes, como por ejemplo que siempre el recurso humano es como el combustible más importante. Y en este sentido, nos dio algunos ejemplos de trabajos colaborativos en los tres niveles de enseñanza y también analizábamos Ujú. algunas de las problemáticas que han sucedido en los niveles en estos últimos 50, 60 días. Vero, ¿cuáles son tus referentes en innovación? ¿Has visitado escuelas innovadoras?
sirve ir a visitar otras escuelas y empaparse un poco de otras metodologías, el dialogar con otros equipos directivos, porque siempre la escuela fue como algo endogámico, ¿no? Como una mirada muy hacia adentro, y lo que pasa en otras comunidades mucho no me interesa. ¿Qué opinas al respecto? Mira, me parece de gente local, digamos, sigo mucho, me gusta mucho la gente que trabaja en macrogestión porque es lo que a mí me apasiona. Si pienso en la escuela como un ecosistema al que hay que abordar de una manera completa. A nivel local me gusta mucho Lila Pintos porque tiene esa mirada, tiene experiencia en terreno, digo, me gusta la gente que se queda trabajando en las escuelas también, Dale, porque no le pierde el me pulso. imagino. Eh, Claro, porque no le pierde el pulso. Me parece que es muy importante no perderle el pulso. Digo, una cosa es teorizar y otra cosa es no perderle el pulso. Me gusta mucho ella desde la macrogestión, me gusta mucho Mariana Maggio desde la microgestión del aula. De afuera me gusta mucho en Guita, les recomiendo, si no lo leyeron, seguramente muchos de los que escuchan sí, hay un artículo que salió en el diario El País. En Guita dirige el doctorado de educación en la Universidad de Madrid, que se llama Más escuela, menos aula. Y él habla de la escuela, que en realidad si él tuviera que elegir un objeto, dice, las escuelas tendrían que ser como una rueda de bicicleta, donde hubiera un centro y muchos rayos. Y los rayos son la apertura y esa parte traslúcida que te permite como conectar con el afuera. Me gusta mucho esa línea ideológica para pensar la escuela. Me gusta Montserrat del Pozo por lo que les contaba, por esto de, bueno, vamos al hueso, y aunque sepamos que un proceso de transformación en una escuela no dura menos de 7 años, abordemos todas las variables, pero también me gusta mucho seguir a gente que no tiene nada que ver con innovación educativa, porque justamente es lo que te permite sacarte el sesgo de lo escolar y pensar qué cosas funcionan en otro ecosistema desde una cultura distinta, como para no terminar replicando cosas parecidas a las que veníamos haciendo. Entonces, no sé, sigo a Campanario, que es economista, y vos decís, y bueno, ¿y qué tendrá que ver Campanario? Y me interesa porque está permanentemente pensando en tendencias del mundo y también en tendencias económicas. Digo, la escuela tiene que formar a los chicos para un mundo en el, donde las economías también existen. Entonces, no solo buscar autores y referentes de innovación educativa, sino tendencias en general. Esa gente que puede visionar e imaginar cómo van a ser los próximos años del mundo. Entonces, no sé, desde charlas TED hasta esto que te decía, o de leer libros sobre unicornios, para ver cómo lo pudieron visionar. Me gusta seguir a gente que pueda anticipar tendencias, porque después ves cómo piensan las relaciones. Y ahí volvemos un poco al inicio de la charla. En definitiva, los problemas del mundo siempre giran en torno a 3 o 4 problemas que son filosóficos. ¿Cómo vivimos? ¿Cuándo nos vamos a morir? ¿Qué vamos a producir? ¿Existe Dios o cualquier creencia? No importa, pero modelos ideológicos en lo político, ponerle en creencia la categoría que quieras. Y me parece que hay que seguir la evolución de esos 3 o 4 temas que nos complican y nos convocan a todos al mismo tiempo. Digo, cuando un padre en una escuela te dice, yo quiero que mi hijo sea feliz, no te está diciendo, vengo a hablar de filosofía con vos, pero es importante pensar en qué está pensando ese padre. Y cuando un educador te dice, bueno, y yo quiero ser un profesional de la educación o un trabajador de la educación, también es una postura ideológica que seguramente va a impactar en sus prácticas. Entonces me gusta mirar para dónde van las tendencias en general. Me parece que es muy bueno ese ejercicio de no leer a propósito cosas que tengan que ver sobre educación, porque te pueden aportar una mirada de una escuela más abierta y más porosa. Ahora estamos entrando a la última parte de la entrevista, pero antes de ir hacia esa parte final, donde quiero recrear un poco cuáles son las habilidades que necesitan los alumnos de hoy para un mundo tan complejo y lleno de incertidumbres, quería hacerte una pregunta más con respecto a la innovación, porque hace muy poco tu escuela, que tiene 25 años, cambió su escudo tradicional. ¿Cómo, ¿Por qué decidieron cambiar el escudo? ¿Cuál es la recepción
que tuvo en la comunidad en un momento tan complejo como este para hacer cambios tan importantes. ¿Qué recepción tuviste de toda la comunidad de la escuela con ese cambio tan emblemático? Bueno, para los que nos están viendo y no conocen el colegio, primero digo, googleenlo para que después vean el escudo viejo y el escudo nuevo. Eh, el viejo tenía que ver con laureles y estaba acompañado de la frase excelencia educativa, y el ISO logotipo nuevo, bueno, van a ver que tiene una forma distinta, mucho más clara, de líneas más simples, y la frase es comunidad de aprendizaje. Eh, Esto tiene que ver con la transformación de la escuela en todos estos años. Digo, hace 25 años tenía sentido hablar de excelencia educativa, porque todos teníamos en nuestra vida un punto de llegada. Digo, lo meritorio era llegar al 10 en un boletín, y ya estaba, hacer una carrera universitaria y llegar después a un posgrado y a una maestría, y ahí llegabas, eh, y a lo mejor entrar en una empresa y jubilarte en esa empresa con honores. La realidad es que en el mundo actual eso de la excelencia educativa nos hacía ruido. Entonces la imagen fue muy bien recibida, porque en definitiva lo que nos pasó es que le fuimos explicando a los padres y les explicamos al personal por qué dábamos ese cambio hacia comunidad de aprendizaje. Porque en el mundo actual no hay punto de llegada. Estamos permanentemente todos moviéndonos en escenarios cambiantes, a los que nos vemos obligados con los que nos vemos obligados a interactuar. Entonces, seguimos aprendiendo para aprender a movernos en esos escenarios. La imagen acompañó eso, que me parece interesante porque vuelvo al inicio de la charla. Así como no puedo pensar primero en la herramienta tecnológica sin pensar en el sentido, no puedo pensar en un cambio de imagen sin tener claro qué es lo que quiero comunicar y quiénes somos. Y ahí vuelvo siempre a lo mismo, ¿no? A lo identitario, que en lo macro se juega en la comunidad, en la institución, y en lo micro, en ese docente que quiero ser, en ese padre que quiero ser, en ese alumno al que hay que acompañar a ser. Hablando del alumno, ¿cuál sería el perfil del alumno? No te digo el que busca tu escuela, sino una escuela innovadora, ¿no? ¿Qué tipo de perfil del alumno busca? Porque me hablaste de algo para mí trascendental, que es muy ontológico, ¿no es cierto? Que es la búsqueda de la felicidad, que es algo que habla de la filosofía de épocas anteriores a los griegos, ¿no? Y que siempre el ser humano se ha replanteado con el correr de las épocas. Hoy, en esta época, que no es una época cualquiera, es una época bisagra, un cambio de época muy fuerte, ¿qué tipo de habilidades debería desarrollar un colegio innovador? Mira, si me lo hubieras preguntado hace 6 meses, te habría hablado de la capacidad de adaptación de los chicos y esto de aprender a aprender con otros, ¿sí? Ahora agregaría y pondría como eje central, te diría, que la escuela tiene que aprender a frustrar a los chicos. Me parece que si la pandemia nos puso lupa sobre algo, es sobre esto. Porque ya veníamos hablando de educación emocional, pero viste que la palabra frustración hace ruido para un padre que busca una escuela para que su hijo sea feliz, y no estamos muy acostumbrados a hablar de eso. Pero si pensamos la frustración como la emoción que surge de no cumplir un deseo, o de que no se te cumpla un deseo, me parece que para ese mundo que los chicos habitan y van a tener que seguir habitando, tan cambiante e inesperado, la escuela tiene que aprender a trabajar con los chicos la frustración, para naturalizarla como una emoción más. Digo, trabajamos la rabia, trabajamos la alegría, pero no se trabaja mucho eso. Si pudiéramos trabajar la frustración como esa emoción lógica cuando un deseo no se cumple, podríamos naturalizar la idea de fracaso o de error. Entonces, bueno, surgiría después un nuevo deseo y no pasa nada. Entonces, esto de poder trabajar con los chicos, no solo el desarrollo de las emociones, que en algún punto está tan trillado como la palabra innovación. Me parece que tendríamos que formarlos para que toleren dentro de las crisis vitales la frustración. Digo, tenemos ahora un problemón con los egresados de sexto año en todo el país culturalmente,
porque es terrible lo que ha pasado para ellos en función del deseo y de lo que tenían proyectado de cómo iban a hacer las cosas. Sí, ¿Y con qué estamos trabajando en definitiva? Con la frustración. Pero también nos está pasando todo. Digamos, los que en febrero habíamos pensado en determinados proyectos presenciales que ahora no tienen su reconversión en lo digital, los padres, las familias, más a nosotros por la época del año. Digo, culturalmente brindamos, nos vamos de vacaciones, diciembre, y el año para los argentinos empieza en marzo. Y entonces entre la playa y marzo todos hacemos la lista de lo que queremos que nos ocurra durante el año, sí. ¿sí? Y parece que el año empieza ahí y que los grandes negocios se van a producir a partir de marzo, las grandes reconversiones profesionales también, vamos a adelgazar. Y ahora parece que cuando estábamos por iniciar esa lista de buenos deseos, se acabó todo, nunca la pusimos en marcha. Entonces digo, así como tenemos que trabajar nosotros nuestra propia frustración, que puso tan en evidencia esa necesidad de la pandemia, me parece que las escuelas, además de hablar de emociones en general y educación emocional en general, deberían incorporar esto. Porque no sabemos si cuándo nos va a tocar encerrados la próxima pandemia, no sabemos qué mundo va a quedar y no sabemos qué va a pasar con el deseo. Entonces el tema es poder como reconvertir ese deseo y seguir siendo sujetos deseantes. ¿De qué no importa? Porque el de qué te lo va a dar lo epocal. Digo, no son los mismos deseos los que tenían mis padres a los que tengo yo, ni los que tendrán mis hijas. Pero lo importante me parece es que generemos seamos suficientemente buenos inspirando a los chicos para generarles deseos, pero que también seamos suficientemente buenos para acompañarlos en la frustración que da que no se te cumpla un deseo, pero que no te invalide para seguir deseando. Porque en ese seguir deseando, bueno, está como la adaptación a lo focal. Tendría que pasar por ahí, me parece, todo lo de formación emocional. Ahora, con respecto a las habilidades, bueno, en todas las habilidades estrictamente más cognitivas asociadas a lo duro, a lo que se vive como habilidades más ligadas a lo estrictamente académico y demás, el aprender a aprender, y con otros, ¿sí? Aprender a aprender con otros, que también parece trillado y es fácil de enunciarlo, pero es muy complejo porque no tenemos mucha cultura de trabajo colaborativo. Y ahí vuelvo al punto inicial y estoy dando vueltas siempre sobre 3 o 4 ideas. Si no nos involucramos todos en esa transformación, te queda disociado lo que escribimos para un artículo y lo que pasa al interior del colegio. Más allá de las 3 o 4 ideas poderosas que compartimos, creo que es un tiempo muy, muy fértil para la transformación y los cambios. Creo que las escuelas hoy, las escuelas en general, no hablo de la falsa dicotomía entre lo público y lo privado, que me tiene bastante cansado, Sí. Creo que es una rueda que debe girar para la mejora constante, para que tengamos una generación que nos supere y chicos comprometidos con su futuro y con el futuro de transformar una comunidad, ¿no es cierto? Este concepto de escuelas transformadoras. ¿Hacen los chicos de tu secundario proyectos que impacten en la comunidad? ¿Qué tipo de trabajos están pensando? ¿Cómo poder hacer trabajos ahora que no tenemos a ciencia cierta el final del túnel? No vemos la luz con claridad al final del túnel. Es un buen ejemplo para los chicos de que este es el mundo, que no es ni mejor ni peor al que vivieron nuestros abuelos, sino que es el mundo que les toca vivir, un mundo, como se dice, VICA o VUCA, plagado de incertidumbre, volátil, incierto. ¿Cómo trabajas eso en el día a día con los chicos? Mira, con respecto a este escenario actual y puntual, lo que buscamos fue que los chicos empezaran, te hablo sobre todo los de secundaria, en este caso sí me enfoco Sí. más en ellos, por esto de poder pensar el afuera y el contacto con la comunidad con mayor autonomía. Por ejemplo, tenemos un proyecto desde hace años de trabajo en servicio, festejando cumpleaños de poblaciones más vulnerables. Bueno, cómo marcamos presencia y cómo damos continuidad y cómo celebramos la vida en un momento donde lo que peligra es la vida por una pandemia. Bueno, empezaron a trabajar los chicos con herramientas digitales, están
están porque lo presentan este viernes. armaron, armaron un sitio web para poder regalarles una pieza digital, que es toda una página de festejos de cumpleaños para estos mismos chicos, que en sus entornos se están manejando por WhatsApp. Entonces vieron que este diseño del sitio web corriera para WhatsApp, que fuera diseñado especialmente para ellos. En eso los cruzamos con técnicos, hicimos videollamadas, digamos, les dimos un plus de formación a los nuestros, pero pensando en otros. Un proyecto de literatura, por ejemplo, de un cuarto, les tocaba, digo, prescriptivamente por programas, leyendas urbanas. Entonces lo que les propuso la profesora es trabajar con Google Earth para que puedan mapear los barrios de las leyendas urbanas, y como no se puede salir a la calle, que pudiéramos regalar estas piezas digitales y que la gente pudiera recorrer Buenos Aires a partir de esta herramienta, y al hacer un clic en un lugar al que ahora no podés salir, se te despliegue el relato filmado y grabado por un alumno sobre esa leyenda en ese lugar. Entonces estamos jugando con el adentro y el afuera de la escuela para volver a escenarios que anhelamos pisar, pero que podemos recorrer ahora aprovechando de estos programas y de estas herramientas digitales. Entonces los estamos conectando con el afuera y estamos buscando que ellos generen como un pulmón para la comunidad también, a partir de este tipo de herramientas. Entonces, en el mientras tanto, aprenden ellos a manejar herramientas colaborativas, tienen que pensar en diseñar, tienen que resolver un problema, generar un circuito, acordar, tomar decisiones. Volvemos a lo de las habilidades que vos decías que como me preguntabas, que iban a necesitar. Y por otra parte, el trabajo digital no queda encerrado tampoco en una plataforma, porque si no estaríamos reproduciendo la dinámica de una escuela tradicional. Entonces, como antes trabajaba dentro de un salón de tantos metros cuadrados con una pared, ahora trabajamos en un classroom sin impacto comunitario, y no es la idea. Entonces, lo que estamos tratando de ver es qué propuestas les podemos generar a los chicos para que los chicos puedan salir. En el caso de los otros niveles, involucran mucho a las familias, porque son las facilitadoras de lo digital en un nene de 2, 3, 4 años o de primaria. Entonces, cuando las maestras proponen desafíos, proponemos desafíos de los que participen también el resto de la familia. Como para que haya presencia de todo tipo, ¿no? Claro. No sé si contesté tu pregunta o me fui. No, totalmente. Vero, el tiempo se está terminando, vos sabés que apenas tenemos 50 minutos para poder dejar la conversación luego editada en IGTV, así que solamente para cerrar, saludar a la gente que nos está acompañando, que es de tu comunidad, especialmente un beso para Nelia y para Agos, que vi que por ahí estaban saludando. También hay algún alumno y algún docente que nos acompaña, así que un saludo especial para todos ellos. Agradecerte el tiempo, agradecerte tu amistad. Sos una persona a la que considero mucho y realmente tu capacidad es notable y tenés una hermosa carrera por delante. Te quiero mandar un abrazo, un saludo también de los copernicanos que nos están acompañando. Y a tus órdenes, cuando quieras, volvemos a conversar. Un abrazo grande. Algunas preguntas seguramente van a quedar entre la gente que nos acompaña. Siempre hay comentarios y preguntas que te las pasaré por privado. Así que muchas gracias por este tiempo. Un abrazo y bueno, adelante con todo ese proceso hermoso de innovación que están llevando en el querido IVO, el Instituto Victorio Campo. Bueno, ya te agradezco mucho, Marcelo, porque sé el aprecio que nos tenés y además valoro lo que te interesa genuinamente la educación, ¿sí? Digo, vos no tenés una escuela, por esto que yo decía que valoraba a la gente que trabajaba adentro de las escuelas y se quedaban, pero sos un tejedor de redes, de gente preocupada por la educación, que no es poca cosa. Y transmitir toda esa pasión y armar esos equipos, me parece que son de esas cosas poderosas que necesitamos que sigan ocurriendo. Así que bueno, gracias a vos también. Y nos seguimos cruzando. No. Saludos.
Dale. Bye. Abrazos, Bye, bye. gracias.